Hola, yo soy Misato y estás en Noticias XR. El 2021 ha estado plagado de grandes novedades para el mundo de las realidades extendidas. En Emilius BGS empezamos en el mes de mayo con esta sección llamada Noticias XR, con la que hemos venido manteniéndolos informados sobre la industria y la cultura de las realidades extendidas y metaversos. Y como ya el año se ha acabado, el día de hoy queremos traerles un video resumen de las noticias más resaltantes. Han sido muchas, así que hemos tenido que elegir las que mayor impacto han tenido en la industria y en los medios. Esperamos haber elegido bien. Si crees que hay alguna noticia más importante y que no la hemos incluido, déjalo en los comentarios. ¿Están listos para retroceder en el tiempo y empezar con este recuento? ¡Comencemos! Y los primeros 3 meses del 2021 nos sorprendieron con noticias como la primera cirugía ocular que utilizó la tecnología de la impresión 3D y la realidad aumentada para tratar una lesión grave en la cuenca del ojo izquierdo. La operación se realizó en enero, en el Galilee Medical Center de Israel. Uno de los médicos utilizó los HoloLens de Microsoft conectados a la computadora que tenía el diseño del cráneo y la placa del paciente. La operación fue todo un éxito y significó un gran paso para la inclusión de la realidad aumentada en esta área de la medicina y para seguir posicionando a HoloLens en la industria médica. Y continuando con la realidad aumentada, pero esta vez aplicada a un ámbito más comercial, en enero llegaron novedades del entonces llamado Facebook, que lanzó Spark Art Curriculum, su programa educativo para creadores con el que busca potenciar los conocimientos a todo nivel sobre su plataforma. Si aún no has entrado a Spark Art Curriculum, te cuento que es totalmente gratis. Y lo interesante es que tendrás como profesores a varios reconocidos creadores de Spark Art. Así que ya sabes, si estás pensando en volverte creador de efectos de realidad aumentada para Instagram o Facebook, ingresa a Spark Art Curriculum. Y Facebook siempre ha estado protagonizando noticias a lo largo del año. En febrero nos sorprendió con el lanzamiento de las funciones Multi-User y App Sharing para Oculus Quest. Recordemos que con estas funciones podremos iniciar sesión en varias cuentas en un solo headset y podremos compartir con esas cuentas adicionales las aplicaciones de Oculus Store que hayamos comprado. Esta fue una gran novedad para los dueños de Quest 1 y 2, ya que hace posible compartir su headset con familiares, amigos, sin que el progreso del juego se vea afectado. Definitivamente, las realidades extendidas están tomando cada vez más relevancia en nuestra vida. Así parece entenderlo Samsung, que parece estar preparando lentes de realidad aumentada. En febrero se filtraron videos concepto de 2 supuestos nuevos lentes de realidad aumentada. Se trataría de los Samsung Glasses Lite, que serían unos Smart Glasses similares a los Ray-Ban Stories de Meta. Por otro lado, están los Samsung Art Glasses, que se comportan más como unos HoloLens de Microsoft, con sensores para reconocer e interpretar gestos y movimientos de las manos. Pero durante todo el 2021, estos conceptos no se materializaron, así que esperemos a ver qué pasará en el 2022. Y finalizando el primer trimestre del 2021, en marzo, Microsoft nos sorprendió con el anuncio del desarrollo de Microsoft Mesh, su plataforma colaborativa en realidad mixta que hará posible que personas que estén en lugares distintos se encuentren virtualmente en forma de avatares. Si bien Microsoft Mesh está pensado para HoloLens, en el mes de noviembre Microsoft anunció en su Ignite 2021 que próximamente se podrá utilizar en smartphones y PC. Y además también presentó su visión del metaverso, que incluye a Microsoft Teams como principal aliado, pues se quieren posicionar como el metaverso empresarial. Y hablando de aliados, en marzo se unieron 2 grandes de los videojuegos y la tecnología. Estoy hablando de Nintendo y Niantic, que hicieron una alianza para desarrollar juegos de realidad aumentada para móviles con los clásicos personajes de Nintendo.
Y el primer título que lanzó fue Pikmin Bloom, una versión del clásico juego de Nintendo que fue lanzado en noviembre y que nos impulsa a salir a caminar e interactuar con el mundo que nos rodea. Si aún no lo has jugado, descárgalo ya. Y otro rumor que nos trajo marzo vino de parte de Facebook, que supuestamente estaría desarrollando una pulsera prototipo capaz de traducir las señales del cerebro para poder interactuar en interfaces de realidad aumentada. Facebook indicó que ese proyecto aún está en etapa inicial de desarrollo y a lo largo del 2021 no se han vuelto a saber novedades al respecto. Pero esperamos que este 2022 tengamos avances de este proyecto que abriría un mundo de posibilidades y una nueva forma de interactuar con el contenido aumentado. El segundo trimestre del 2021 llegó con la gran noticia del lanzamiento público previo registro de MetaHuman Creator, el software de Epic Games para crear personajes digitales con rasgos humanos hiperrealistas. MetaHuman Creator nos sorprendió con los grandes resultados mostrados y lo mejor es que para crear estos humanos virtuales no necesitas conocimientos de programación ni diseño, pues la plataforma es de fácil uso. Si aún no lo has probado, te recomiendo que te registres y empieces a crear tus MetaHuman. Y en abril, Nvidia nos reveló su metaverso, o mejor dicho, su Omniverso. Nvidia Omniverse se trata de un digital twin de nuestro mundo real, con todas las reglas físicas que regulan la Tierra. Nvidia Omniverse está enfocado en un cliente empresarial. Este gemelo digital funcionará como un ambiente de pruebas para experimentos del mundo real, con la finalidad de ahorrar costos a las empresas. En noviembre, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, anunció numerosas funcionalidades de Nvidia Omniverse, desde avatares completamente creíbles hasta el desarrollo de ciudades virtuales para el estudio de la red 5G. Definitivamente, el Omniverso de Nvidia se las trae. En mayo, HTC Vive nos sorprendió con sus dos nuevos cascos de realidad virtual. Estamos hablando de los Vive Pro 2 y los Focus 3, con los que buscan seguir posicionándose en los auriculares de nivel profesional. El Vive Pro 2 es una secuela directa del Vive Pro de 2018. En términos de diseño luce igual, pero los cambios se dieron de manera interna, con las pantallas 5K y mejorando el campo de visión. El Focus 3 es el sucesor de los auriculares independientes Focus Plus, pero han mejorado el tema del peso y comodidad gracias a su nueva correa de seguridad. Y seguimos con noticias sobre lentes, pero esta vez de realidad aumentada. Se trata de los Spectacles 2021, cuyo desarrollo fue anunciado por Snapchat. A diferencia de sus predecesores, los Spectacles 2021 serán lentes con funciones de realidad aumentada que permitirán interactuar con las experiencias en tiempo real y tendrán cámaras RGB, 4 micrófonos y 2 altavoces. Estos lentes aún no se han lanzado al público, siguen en desarrollo y se han enviado a algunos elegidos en el mundo. Emilius VGS fue uno de ellos. Si quieres verlos, mira el video que hicimos, lo dejaré aquí arriba. Y junio nos trajo el F8 de Facebook, en donde anunciaron la tecnología Multi-Peer, la cual permite crear filtros que pueden ser compartidos por participantes en videollamadas. Esta tecnología actualmente funciona tanto para Messenger, Instagram y para su línea de cámaras inteligentes Portal. Gracias a esta API, ahora podemos desarrollar efectos tipo juegos para que los participantes se diviertan mientras conversan con sus familiares o amigos. Es un gran paso para las experiencias compartidas de realidad aumentada. Y para todos los fanáticos de The Witcher, a mediados de julio se lanzó su primer juego de realidad aumentada, The Witcher Monster Slayer, tanto para Android como para iOS. La experiencia consiste en recorrer un mapa del mundo real en donde deberás cazar criaturas monstruosas escondidas. El juego es genial, podrás acceder a diferentes misiones y recoger diversas pistas. La idea es convertirte en un cazador de monstruos de élite. Si aún no lo has jugado, anímate a hacerlo.
Otra novedad de julio fue el anuncio del API Pass-Through Experimental de Oculus, una forma de crear y probar aplicaciones que combinan el mundo real y virtual. Gracias a esta API se pueden crear experiencias en las que se podrán visualizar elementos virtuales combinándolos con imágenes en blanco y negro del mundo real que generan las cámaras del headset. Es decir, una experiencia de realidad mixta. La API Pass-Through Experimental ha ido mejorando y ahora muchos desarrolladores de experiencias conocidas están utilizándolo. Fue un gran lanzamiento de Oculus este 2021. Y otra gran noticia del 2021 fue la adquisición de Sketchfab por Epic Games. Es que los creadores de Unreal Engine buscan darle más recursos a los desarrolladores y compraron esta librería referente que cuenta con más de 4 millones de objetos 3D y es utilizada para proyectos AR y VR. Con este nuevo movimiento comercial, Epic Games reforzó su posicionamiento en el desarrollo de videojuegos, pues hace más robusto su ecosistema para la creación de su futuro metaverso. Definitivamente fue una gran adquisición. Y esta noticia nos sorprendió en agosto. ByteDance, la empresa dueña de TikTok, ha adquirido Pico, una empresa de fabricación de dispositivos VR que tiene operaciones en Estados Unidos, Europa, China y Japón. Esta movida comercial es muy importante porque podría representar la primera competencia significativa para los Oculus Quest de Facebook. Recordemos que Pico ya ha desarrollado headsets de realidad virtual. Su headset Pico 3 tiene grandes similitudes con los Oculus Quest. ¿Qué pasará en el futuro? ¿TikTok será una amenaza para Oculus? Bueno, el tiempo lo dirá. Y continuando con la realidad virtual, en agosto, Facebook anunció su nueva plataforma para reuniones virtuales, Horizon Workrooms. Fue creada para mejorar el trabajo en equipo a distancia, en espacios virtuales colaborativos en donde se representarán con avatares. Y podrán tener videollamadas, utilizar pizarras, editar documentos y hacer brainstorming. Con este anuncio, Facebook mostró sus primeras intenciones en crear su metaverso, aunque para ese momento aún no hablaba en estos términos. Y septiembre fue un festival de Smart Glasses. Ese mes se lanzaron los Ray-Ban Stories de Facebook, sus esperados lentes inteligentes con los que podrás tomar fotos, grabar vídeos, contestar llamadas e incluso reproducir música. Pero no te confundas, no se trataron de unos lentes de realidad aumentada. Pero como Mark Zuckerberg dijo, son el primer paso para los futuros lentes de realidad aumentada que nos unirán al metaverso. A los pocos días del lanzamiento de los Ray-Ban Stories, se lanzaron al mercado los Xiaomi Smart Glasses, un nuevo wearable que, según las características mostradas, parecen superiores a los Smart Glasses de Facebook. Los Xiaomi Smart Glasses también poseen un estilo vintage, pero estas sí incorporan funciones básicas de realidad aumentada, como navegar y ver notificaciones en el lente derecho. Y algo más interesante es que permiten traducir textos o transcribir audio a texto en tiempo real. Eso es muy futurista. Y otro anuncio interesante relacionado a Smart Glasses fueron los Unreal Air. Estos fueron anunciados en septiembre de 2021. Sin embargo, todavía serán lanzados al mercado en el 2022. Estos lentes están diseñados para parecerse a unas gafas de sol normales, pero usan pantallas micro OLED, que hacen posible la realidad aumentada, pero necesitan estar conectados a un smartphone para funcionar. Con estos Smart Glasses, Unreal busca conquistar al consumidor final. Y octubre nos sorprendió con las declaraciones de Peggy Johnson, la CEO de Magic Leap, quien indicó que están desarrollando los Magic Leap 2 y que gracias a una nueva financiación de $500 millones esperan lanzarlo en el 2022. Los nuevos Magic Leap prometen ser 50% más pequeños y 20% más ligeros. La intención es que los usuarios puedan usarlos por mucho más tiempo. El foco de Magic Leap sigue siendo el sector empresarial, pero la CEO indicó que existe un gran interés en el consumidor final. ¿Te imaginas tener unos Magic Leap de este tipo? Sería genial.
HTC también trajo noticias en octubre. Sus HTC Vive Flow fueron la novedad, pues se trata de un headset VR enfocado en experiencias de meditación y relajación para el consumidor final. Los HTC Vive Flow son más ligeros que un headset VR habitual y lucen como unos lentes de sol, pero más grandes. Parlantes de audio espacial integrados en los laterales internos, pero necesita emparejarse con un teléfono Android y una batería externa para poder usarlos durante horas. ¿Qué te parecieron? Y la noticia más importante de octubre llegó gracias a Facebook, que anunció oficialmente su cambio de nombre a Meta y su nuevo enfoque en el metaverso. Los medios y las redes explotaron con este término y todos querían saber de qué se trataba. Zuckerberg quiere que dejemos de pensar en plataformas de redes sociales en 2D para hablar próximamente de interacciones dentro de un universo virtual compartido en donde podremos existir con nuestros avatares 3D. También dejó claro que el éxito del metaverso dependerá mucho de la interacción entre diversas aplicaciones, instituciones y empresas para generar un metaverso conectado entre sí. ¿Será verdad tanta belleza? Definitivamente esta fue la noticia del mes. Y una de las noticias más importantes del año junto al metaverso de Meta fue el anuncio de Niantic Lightship y su visión de metaverso llamado el Real World Metaverse, en donde la realidad aumentada tendrá preponderancia. Si bien en mayo ya habían anunciado este nuevo ARDK con el que los desarrolladores podrán crear aplicaciones mobile AR, fue recién en noviembre donde dieron mayores detalles. Niantic tiene la visión de un metaverso que no debe aislarnos, sino que debe involucrarnos más con el mundo que nos rodea. Y Niantic Lightship será el ARDK que permitirá desarrollar todo tipo de experiencias de realidad aumentada para lograr ese Real World Metaverse. Sin lugar a dudas, una visión totalmente opuesta a la de Meta, pero que aún tiene mucho por ofrecer. Estaremos atentos a lo que estas dos empresas tengan por mostrar. Y en noviembre se generó una polémica por los guantes ápticos de Meta que estarían en desarrollo. En caso no lo sepas, unos guantes ápticos te permiten reproducir sensaciones al momento de tocar objetos virtuales en el metaverso. Según Meta, lleva más de 7 años trabajando en ellos, pero la polémica llegó por las declaraciones del CEO de Haptics, quien indicó que el prototipo de Meta utiliza la misma tecnología microfluídica que sus guantes. ¿Será posible que Meta se haya apropiado de la tecnología de Haptics? Un dato adicional, el CEO de Haptics dijo que en varias oportunidades se han reunido con ingenieros e investigadores de Meta para mostrarles su tecnología. Un poco sospechoso. Iniciamos diciembre con las premiaciones de The Game Awards. El premio al mejor juego de realidad virtual se lo llevó Resident Evil 4, que no solo le fue bien en ventas, sino también en la crítica. Resident Evil 4 se enfrentó a juegos como Hitman 3, Sniper Elite VR, entre otros títulos muy interesantes. Y la sorpresa de la gala fue Among Us VR. Sí, el pequeño juego indie de Inner Sloth tendrá su versión en realidad virtual, pero todavía no han anunciado fecha de lanzamiento. Se vienen grandes noches de juego con tus amigos, pero ahora totalmente inmersos en realidad virtual. Y City Skylines, el famoso juego de construcción de ciudades, llegará a la realidad virtual con Oculus Quest 2. Cities VR se lanzará en el 2022 y con él podremos usar los controles de Quest para crear los diferentes elementos de la ciudad como puentes, pistas y edificios. Yo sí me animo a jugarlo. Y para cerrar con broche de oro este 2021, se ha revelado que la gigante tecnológica Google está trabajando en el desarrollo de un nuevo sistema operativo para ecosistemas y dispositivos de realidad aumentada. Parece que Google no quiere quedarse atrás en la nueva ola tecnológica que implica el metaverso y busca sentar las bases para una gran computación inmersiva, creando prototipos de experiencias de usuario agradables y útiles. Esa noticia me emociona mucho, porque ya conocemos la calidad del trabajo de Google y estamos seguros que realizará un gran trabajo. Esperamos ansiosos más noticias al respecto.
¡Wow! Ha sido un gran viaje por las noticias XR del 2021 y hemos llegado al final de este recuento de noticias. La verdad, ha sido un gran trabajo elegir solo algunas noticias, pues este año ha estado plagado de sorpresas, rumores y controversias. Esperamos haber elegido bien. Queremos agradecer a todos por estar pendientes de Noticias XR, una sección que vio la luz este año, y queremos desearles un espectacular Año Nuevo 2022. Esperemos que esté plagado de grandes novedades para la industria de las realidades extendidas y metaversos. Nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en el Metaverso 2022. Bye.